castigo, los pastores. Hermanos, estamos contentos de que estamos en este lugar, es muy bueno. Deben saber que los hermanos de remanente también ya fueron castigados y la verdad, no, los hermanos hemos tenido un buen tiempo de comunión con ellos, prácticamente un mes, quizás un poco menos, pero reciban saludos de muchos de ellos. También ellos pudieron expresar agradecimiento por la actividad que se tuvo anteriormente con los jóvenes y la verdad, hermanos, pues creo yo que como el hermano lo comparte, aunque él no es mi tema, pero el hermano lo ha dicho, el hacer uso de estos medios de gracia. No sé si ustedes se dieron cuenta, el canto está llamando a usar esos medios de gracia, ¿verdad? De dilo a Cristo y sigue a Cristo, fía en Cristo. Entonces, la verdad ha sido una bendición, hermanos, para mí escuchar la enseñanza ahora del pastor. Me ha fortalecido y me ha reprendido y quiero seguir creciendo en la gracia del Señor y creo que ustedes también. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Marcos, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo número 13, por favor. Marcos capítulo número 13, ¿lo tenemos? Y ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca del verso número 1 hasta el verso número 13 del capítulo 13 de Marcos. Ese fue nuestro sermón anterior. Y evidentemente, bueno, yo sé que voy a tener que dar un breve repaso, muy breve, porque lo que sigue, hermanos, realmente es muy complejo, muy difícil. No estoy predisponiendo su mente, sino más bien quiero hacerlo de la forma más sencilla posible, porque debemos obtener un buen provecho de este pasaje en particular que ha sido muy discutido, muy mal interpretado y que lo que necesitamos o queremos sacar de este versículo es esas ideas principales y los motivos por los cuales el Señor expresó estas palabras. Ese va a ser nuestro propósito. Así que ya lo tienen ahí, Marcos 13. Vamos a hacer una breve oración y comenzamos. Señor, te adoramos, Padre, y te bendecimos en esta tarde. Estamos muy agradecidos, Señor, de todo este tiempo que nos has concedido ya, cantando, leyendo tu palabra, orando, teniendo comunión unos con otros, sobre todo, Señor, también al ser expuestos a la enseñanza de tu palabra. Y, Padre, que tu Espíritu, Señor, sigue trabajando con nosotros. Señor, te damos gracias por todas estas cosas. Queremos pedirte, Señor, de tu ayuda. Sabemos que tú puedes ayudarnos, Señor, de una manera tal que tú cumplas tu propósito, Señor, en los corazones en este día y que des la palabra necesaria a cada corazón. Guarda mi vida, mi corazón, mis palabras, que sean sustentadas con la diestra, Señor, de tu justicia. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, y pedimos de tu ayuda. Amén. Bien, hermanos. En la ocasión anterior, desde el verso número 1 al verso 13, pudimos contemplar tres aspectos, tres ideas fundamentales acerca de la esperanza que podemos encontrar en las palabras de Cristo, a pesar de que estas palabras son de juicio. Lo primero que debemos saber es que en el versículo número 1 en delante, hasta el verso número, del verso número 3 al 13, Cristo nos mostró tres cosas importantes. La primera de ellas es que Jerusalén sería destruida. Jerusalén sería destruida. Y eso fue realmente impactante para los discípulos, pero en medio de esa aseveración de Cristo en que Jerusalén sería destruida, también confirmó que la iglesia jamás sería destruida. Y eso debería traer esperanza, pero también les animó o les dio a conocer que esta
no destrucción de la iglesia viene a través de la preservación de aquellos que creen y que le siguen. No basta una identidad étnica, no basta una identidad, voy a llamarlo así, evangélica, o una identidad de religión como tal, sino lo importante es que esto sea patente en la forma en que vivimos y nos dirigimos hacia el final de los tiempos. Debemos saber, hermanos, que nuestro peregrinaje, hermanos, está llevando a un lugar en particular. O sea, no vamos a tontas y a locas, a ciegas, no. Nos estamos dirigiendo hacia un punto de la historia de la humanidad, la cual Dios ha pensado desde tiempos eternos, en el cual Él es glorificado y su iglesia es bendecida. Estas palabras llegan a ser muy necesarias para la iglesia porque a veces estamos viviendo la vida cristiana y parece como si la estuviéramos viviendo sin rumbo. Es cierto que tenemos que esperar en el Señor, es cierto que tenemos que esperar su voluntad, pero hermanos, sí tenemos un camino que recorrer. Sí tenemos una senda que andar. Sí tenemos una medida que llenar. El cristianismo no es estático, no es a ver qué pasa. El cristianismo es proactivo, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y claro, como lo hemos aprendido, esto está llevándose a cabo en los hermanos, en todos los hijos del Señor, de una manera tal que va habiendo un progreso, pero todo ese progreso va llevándonos a un punto en particular. Como ustedes saben, en versículo número 1 de Marcos 13, nuestro texto va a ser del 14 al 37, hermanos, es bastante largo, pero quiero darme prisa y abarcar todo en cierta manera. Dice el versículo: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Recuerden que Jesús en este versículo nos muestra que cuando Él sale del templo, por lo que dice también el versículo número 3, es que Él abandonó la gloria del Señor, abandonó ese lugar de adoración de Israel. Y era ya el preludio de una destrucción de Jerusalén y de esa forma antigua de acercarse al Señor, porque la iglesia estaba por nacer. Quiero que vean conmigo rápidamente lo que dice Mateo en capítulo 24, porque esto nos debe o nos va a ayudar a entender por qué el Señor Jesucristo habla muchas cosas, y estas cosas, hermanos, han sido malinterpretadas por muchos, y yo no estoy aquí como para hacer hermanos, aquí yo tengo la llave maestra, yo estoy descifrando todo correctamente, sino lo único que vamos a hacer es tratar de entender el contexto de lo que se dijo. Vean Mateo 24 y cómo esto beneficia a la iglesia. Versículo número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, observen, le acaba de decir Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, ¿está bien? Y los discípulos dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a suceder que no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá de tu venida? Seguramente esto es porque tu juicio ha llegado al mundo. Y dice así, y del fin del siglo. De tal manera que los discípulos, bríndeme su atención, los discípulos, ellos pensaban que el día que Jerusalén fuese destruida o que el templo fuese destruido, ese día el Señor ha venido a establecer su reino en la tierra y ese día es el fin del mundo. Pero ellos pensaban que eso solamente sucedía en un evento. Y no es así. Ustedes saben que Jerusalén fue destruida en el año 70. Particularmente el templo fue saqueado y fue derribado prácticamente todo. Y se cumplió la profecía de Cristo donde dice que no quedó piedra sobre piedra.
entendiendo que ya no había manera de reconstruir esa adoración de parte del pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que los discípulos, ellos entienden que esto solamente pasa en un solo, como un solo evento. Destrucción de Jerusalén, venida de Cristo y fin del siglo. Pero es en esa manera en la que tenemos que entender por qué Cristo habla de esta manera. Quiero que observe, regrese nuevamente a Marcos, y nuestro bosquejo general son dos grandes bloques, a través de 4 secciones. Espero que no se me pierdan, 2 bloques a través de 4 secciones. ¿Lo tienen? Bien. Vean por favor, versículo número 14. Primer bloque, hermanos. Bueno, voy a hacer esto de una manera más sencilla. Vamos a decir cuáles son esos 2 bloques. El primer bloque es el juicio de Dios sobre Israel. Segundo bloque es el juicio de Dios sobre todo el mundo. ¿Estamos bien? Y de esos 2 bloques hay 2 secciones. Y las 2 secciones se encuentran, la primera sección se encuentra del primer bloque, del versículo número 14 hasta el 23. ¿Lo tienen? Después hace una pequeña pausa, que esta pausa corresponde al segundo bloque, y vuelve a ese primer bloque en el versículo 28. ¿Sí me están siguiendo? Ok, del 14 al 23, y luego hay un espacio ahí de versículos que corresponden a otro bloque, y dice del versículo 28 hasta el 31. Todo esto se refiere del juicio de Dios sobre Israel o particularmente sobre Jerusalén. ¿Estamos? ¿Cuál es el segundo bloque? Bueno, del versículo número 24 hasta el 27 y del versículo número 32 hasta el 37. ¿Estamos? Es el juicio de Dios sobre el mundo. Ahora, ¿por qué estamos dividiendo esto así, hermanos? Realmente el texto es muy complejo. Muchos han dicho por este texto que Cristo ya vino en el año 70. A estos hombres se les conoce, a estos cristianos se les conoce como preteristas. Ellos entienden que la venida de Cristo ya se efectuó. Y claro que tienen muchos problemas porque ellos aseguran en un sentido que la resurrección también ya se efectuó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tenemos que entender el versículo así? Porque recuerden que los discípulos concebían que la destrucción de Jerusalén, la venida de Cristo y el fin del mundo fueran un mismo evento. Entonces Cristo empieza a hablar y hace una comparación del juicio de Dios con Israel al juicio de todas las naciones. Entonces, haz de cuenta que, o mejor dicho, el Señor Jesucristo hace esto, va y demuestra el juicio de Dios con Israel y regresa y habla acerca del juicio de Dios a las naciones, vuelve a decir del juicio de Dios a Israel y vuelve al juicio de las naciones o a la venida de Cristo. ¿Sí estamos bien? Va y viene. ¿Está bien? Bien, vamos a ver qué es lo que hace. Hemos titulado este sermón Aprender del juicio del Señor. Versículo 14. Dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan de los montes. Este primer versículo, al menos la primera parte de este versículo, nos dice que Cristo advierte de que hay una abominación desoladora o un sacrilegio del desolador, del devastador, del cual habló el profeta Daniel, y dice que puesta donde no debe estar. Muchos han dicho que si esto está profetizando algún tipo de anticristo en el futuro y que por lo tanto esto todavía no se cumple. Pero incluso en el momento en que Cristo dice estas palabras, ya había sucedido que hubo una abominación desoladora en Jerusalén.
Y esto vino por causa de Antíoco Epífanes, donde se dice que él sacrificó un cerdo en el altar del Señor. Se profanó el lugar santo del Señor. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos, para los discípulos? ¿Qué tiene esto que ver inclusive con nosotros de la iglesia? Cristo está enseñando, a partir de ese momento, acuérdense que el verso 13, después de que abandona el templo, Él ya no va a estar de una manera pública con Israel, sino que de una manera privada con los discípulos y les empieza a enseñar. Este sermón es una serie de sermones que inicia Cristo de forma privada. Y le dice así a los discípulos, deben de poner atención cómo el juicio de Dios llega a Israel y debemos aprender de eso. La abominación desoladora viene por causa del juicio del Señor, donde los hombres abandonaron la verdadera adoración. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De hecho, hermanos, yo asimilo las dificultades que hemos estado pasando por ejemplo, este año pasado. Y hermanos, las aflicciones son difíciles de llevar, hermanos, pero los juicios del Señor, hermanos, pueden llegar a ser insoportables para nuestro corazón. Y lo que Cristo nos está llamando cuando viene el juicio de Dios es que miremos a Él. Y que observemos los tiempos, que no seamos personas que estemos tropezando con la misma piedra siempre. Personas que estemos cayendo en el mismo hoyo siempre. La razón por la que Cristo nos llama a atender es que debemos aprender de este juicio de Israel para que nosotros seamos sensibles en este tiempo. Esta abominación desoladora no era algo accidental, era ya la acumulación de pecados de Israel, habiendo abandonado a Dios, habiendo matado a su Mesías, y ahora su juicio ha llegado. Pero vean cómo la compasión de Cristo nuevamente, hermanos, vuelve a relucir. En medio de esas palabras de juicio, Él tiene palabras de ese corazón pastoral en el que Él quiere cuidar a los suyos. Versículo número 14. Entonces los que estén en Judea, estamos hablando de la destrucción de Jerusalén, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. El Señor está dando instrucciones que en medio de este juicio debe haber una manera de no recibir toda esta masacre. ¿Y por qué digo masacre? Bueno, lo habíamos dicho anteriormente, que todo esto que Cristo dijo se cumplió cuando los judíos se rebelaron contra los romanos y Tito, hijo del emperador Vespasiano, del 69 al 79, después de Cristo, tomó Jerusalén y el templo fue destruido y se cree que perecieron cerca de 1 millón de judíos, hermanos, que se habían aglomerado en la ciudad. Israel cesó de existir en cuanto a entidad política. En cuanto a nación que especialmente era favorecida por el Señor, había llegado al final de su camino aún mucho tiempo antes del comienzo de la guerra de los judíos. Rechazaron a Cristo, hermanos, y eso tenía un alto precio. Pero Cristo sabía que entre del pueblo de Israel había escogidos. ¿Por qué perecieron 1 millón de judíos aproximadamente, según algunos historiadores? Hermanos, muchos hombres no escucharon estas palabras de Cristo. Que cuando hubieran sitiada Jerusalén, en vez de tratar de recuperarla, que fueran, que huyeran. Flavio Josefo dice que un grupo de cristianos
atendió o fue, vamos a llamarlo, fue salvado de esta tribulación porque atendieron las palabras proféticas de Cristo. Recordaron que el Señor había dicho, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos, como lo dice Mateo y Lucas, no vuelvan atrás. Esto ya nos alecciona, hermanos, porque dice ahí, dice, los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda a la casa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de Jerusalén? No solamente una vana adoración, sino un materialismo. Personas que están obsesionadas con los bienes. Dice, ya no desciendas para tomar algo de tu casa, rescatar. Imagínense, hermanos, que de momento se nos dijera, tenemos que huir de Torreón y todos estamos aquí en San Agustín y ya no puedes regresar a tu casa por tus bienes. ¿Qué haces? ¿Regresas o buscas salvación? Algunos dirán, mejor, ¿verdad? No pago las deudas del banco. Se cree. Pero es importante entender, hermanos, que esta situación no fue sencilla y nos alecciona. Dice, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Los hombres salían, pero ellos tenían la confianza de que iban a volver a casa. Cuando ellos salían de viaje, ellos llevaban su capa, su manto, para que si tenían que quedarse a la mitad de la nada, ellos pudieran sobrevivir. Confiar en Dios, confiar en Cristo, hermano, es renunciar a toda vana confianza, en todo aquello que a veces tú confías. Confiar en Cristo es renunciar a eso. Ya he explicado esto varias veces, que la fe no nada más es confiar en el Señor, es también desconfiar de uno mismo. Una persona que dice creer en Dios, pero que sigue confiando en sí mismo, no está creyendo en Dios. El que cree en Dios desconfía de sí mismo y no se deja engañar hasta por su propia sombra. Estas lecciones, vean cómo se incrementa el versículo número, la segunda parte, ahorita vamos al versículo número 19, pero la segunda parte. De la higuera aprended la parábola. Versículo 28, ¿lo tienen? Es la segunda sección del primer bloque, ¿está bien? Aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cristo estaba advirtiendo a sus oyentes, el juicio sobre Israel vendrá, y si ustedes siguen mis palabras, serán apercibidos y podrán salvarse. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, con toda seguridad, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para Israel, o al menos en el lenguaje bíblico, podemos observar que una generación constaba de 40 años. Si Cristo murió en el año 30, 40 años pasarían a la destrucción de Jerusalén. En no más de 40 años, Jerusalén sería destruida. Y dicho y hecho, Jerusalén fue destruida en el año. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los juicios del Señor son justos, son verdaderos y son, hermanos, ciertos, sucederán. Es por eso que el cristiano, hermanos, debe ser una persona acostumbrada, permítame usar esta palabra, acostumbrada a no tropezar con la misma piedra 2 veces. Porque no debemos tomar los juicios del Señor a la ligera. No debemos tomar lo que el Señor ya ha hecho y nos ha mostrado como cosa, bueno, pero yo como quiera soy cristiano y puedo seguir adelante. No, hermanos, debemos aprender. Es por eso que cuando hemos insistido en la predicación sobre ciertos textos que leemos, nuestra identidad luego se va hacia el Señor Jesús, los discípulos cuando eran apóstoles, no cuando eran torpes, ¿verdad? Antes.
No nos identificamos con los fariseos porque esos son muy feas personas, pero hermanos, hay que reconocer que nuestro corazón se parece mucho al de ellos. Por eso es que necesitamos estos medios de gracia para renovarnos, para no confiar en nosotros mismos y confiar en su gracia. Pero en esa misma medida que Dios juzgó a Israel, porque esa viene la implicación para la iglesia, Dios juzgará a este mundo, hermanos. Vean versículo número 24. Iniciamos con nuestro segundo bloque, con su primera sección. ¿Sí lo ven? Versículos. Y esto es corrigiendo el Señor a sus discípulos acerca de su pensamiento. Dice, pero en aquellos días. De hecho, esa es la razón, hermanos, por la que tenemos que ir y venir, ¿sí? Pero en aquellos días, es decir, Jesús les está diciendo, ok, esto va a suceder así, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre. Ahora, hermanos, muchos hombres han interpretado este pasaje y yo respeto eso porque en realidad, si esto ha sucedido así, en realidad yo no tengo problema por pensar de la manera en que ellos piensan o porque ellos piensan así. Pero me siento incompleto en las conclusiones en las que ellos llegan. Algunos dicen que el sol, cuando dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, es estrictamente literal. Yo creo en ese momento, en ese relámpago, en esa regeneración universal que va a suceder cuando el Señor venga. Pero como hubo un eclipse, más o menos en la época en que Jerusalén fue destruida, entonces algunos dicen, no, pues es que se refiere a la venida, a la destrucción de Jerusalén y no a la venida del Señor. Y otros dicen, no, cuando venga el Señor es que va a haber un eclipse. Y ahí se andan peleando muchos entre que si es un eclipse de antes o un eclipse de futuro. ¿Qué estamos queriendo decir o qué conclusión podemos tomar de la cual yo me he servido? Bueno, es que cuando dice que el sol se oscurecerá, hermanos, es que toda la luz que nosotros conocemos vendrá a ser tinieblas. Todas las maravillosas noches que nos da la luna será un recuerdo de muerte, porque dice que la luna será como llena de sangre, ¿no? Todos aquellos grandes hombres que se elevaron hasta el cielo serán abatidos. Cuando venga Cristo, hermanos, el valiente llorará. Todos los que se resistieron, que siempre siguieron haciendo su voluntad, que no les importaba lo que Cristo pensara, ese día llorarán. Realmente se acabará su mundo, porque ya no habrá misericordia para ellos. La misericordia eres ahora. Cuando escuchas el Evangelio, cuando escuchas sus palabras, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. De hecho, no lo estamos viendo versículo por versículo porque eso quizás lo vamos a ver como en una segunda parte. O sea, vamos a ver después del 24 al 37 más aún. Pero, hermanos, la idea que Cristo está dando en todo este discurso es que debemos observar. Dice, mirad que nadie os engañe, velad. Estar atentos, porque así como sucedió a Jerusalén, a muchos hombres les sucederá. De hecho, Mateo advierte, dice que el amor de muchos se enfriará. Pero la venida de Cristo será con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así que los discípulos primeramente fueron instruidos acerca de cómo Jerusalén sería destruida y cómo arrasaría el emperador.
Pero de esa manera, así, con esa figura en la mente, Cristo les dice, pero yo arrasaré el mundo, pero atraeré a los míos. Atraeré a los míos. Desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Segunda parte de este bloque, versículo número 32. Vean otra vez el pero, ¿sí? Cuando cambiaba de tema, por decirlo así, o nos llevaba otra vez al segundo bloque. ¿Sí? Versículo 32. Pero de aquel día, ¿de cuál día? ¿De la destrucción de Jerusalén? No, de la venida de Cristo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Siempre, hermanos, que hablamos de la segunda venida, se genera una expectativa acerca de qué estamos diciendo, de cuáles son las señales, que si el COVID es una de las copas de ira del Apocalipsis, que si la bestia es la farmacéutica fulana de tal. No, hermanos, ese no es nuestra tarea. Dicen que la hora no la pueden decir, pero ¿qué tal la semana o el mes? A lo mejor sí le andan atinando. No, hermanos. Cristo inclusive dice que a él en su condición humana no le era revelado o no le era permitido revelar a los suyos cuándo sería el fin del mundo, o en este caso su venida. Por eso el versículo 33 dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Deben ver esto, estoy parafraseando versículo 34, deben ver esto como cuando un hombre que se va lejos dejó su casa. Yo imagino a Cristo cuando asciende a la diestra del Padre y está su casa ahí, dice, y le dio autoridad a sus siervos para llevar su evangelio hasta los confines de la tierra, estoy parafraseando. Y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Por lo tanto, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. De verdad, digo, y voy a cerrar mis ojos para que no vaya a pensar que estoy diciendo esto por algunos de ustedes. Pero ustedes saben que todos, y es una falta mía también en el pasado, pero yo en el pasado, no sé si recientemente ha pasado, hermano David, me quiero quedar dormido, ¿verdad? En la predicación, en la enseñanza. Es a veces difícil, sobre todo si el predicador soy yo, pero esto, hermanos, la ilustración que quiero dar es que en la vida cristiana, todo el tiempo, hermanos, no podemos estar adormecidos. No podemos, inclusive las palabras de Cristo, tenerlas como, está bien, como que sí entiendo, como que no entiendo, y vivir la vida accidentalmente. No, tenemos que estar despiertos, espiritualmente hablando, despiertos, atentos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en su iglesia, en mi vida, en la familia? Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Lo que le dijo a los discípulos, a todos los discípulos de la historia, se lo ha dicho el Señor. Velad. Hermanos, no, sé que inclusive a muchos cristianos les puede costar trabajo decir, hermanos, para Israel, como nación política, como nación favorecida por Dios, hermanos, eso se acabó. No soy antisemita, hermanos, ¿verdad? No estoy buscando destruir judíos, pero hermanos, honestamente se acabó. El verdadero Israel es la iglesia. Y hoy en día muchas personas están atentos a las noticias porque no, la tercera guerra mundial es el apocalipsis. Hermanos, te toque o no te toque, verlo, vivirlo, si eres del Señor, estás.
Por eso dice el versículo más atrás, cuando él habla acerca de que en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá, es que era una lección para la iglesia esa destrucción de Jerusalén. Para que ellos ahora confiaran, lo que no confió Israel, ahora sí confiaran en su Señor y fueran preservados. Pero lo que le espera al mundo, hermanos, terrible. Así que debemos aprender de los juicios del Señor. Todos sabemos, hermanos, y ha sido cercano a nuestras vidas, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Personas enfermas, personas que han muerto incluso. Damos gracias a Dios porque nosotros, al menos el círculo más cercano, no ha sufrido esas consecuencias. Algunos tuvimos COVID. Hermanos, pero esto no va a detener a la iglesia del Señor. Y debemos tenerlo claro en nuestra mente. Y nos pudo haber pegado y nos pudo haber alentado, pero no puede detenernos definitivamente. Así que debemos aprender de estos juicios, hermanos, tanto del juicio de Dios para con Israel y de lo que a veces pasa en las naciones, para que nuestra esperanza esté en Cristo cuando Él venga. Simplemente, hermanos, si yo te dijera, ¿anhelas la venida de Cristo? ¿Quieres que Cristo venga? ¿O hay ciertas cosas, cierto apego a este mundo que no quisieras que desapareciera? Ojalá y no sea así, hermanos. Ojalá y velad y mirad, que nadie os engañe. Cuidado con aquellos que dicen ser verdaderos libertadores. Me llama la atención lo que dice Pablo. No era un texto que fuera a citar, pero lo vi y dije, cuando dice que los lobos rapaces que llevan tras sí. Hermanos, de verdad, oren por nosotros los pastores, porque en ningún momento deberíamos estar pensando en nosotros en que ustedes estén mirando hacia nosotros o siendo atraídos por nosotros o a nosotros, y no solo a Cristo Jesús. Porque nosotros podemos perecer, pero Cristo, su Salvador, es quien les sustenta. Así que nuestra mirada debe estar ahí. Las acciones de nuestra vida deben estar dirigidas en Él, para Él. Hermanos, nosotros no somos mejores que Israel. No somos mejores que esos fariseos hipócritas. Adolecemos de muchas cosas, pero si Cristo es nuestro Salvador, aún tenemos esperanza. Esto es y debe ser real para nosotros. Aprender de los juicios del Señor. El Señor viene, hermanos. Dios permite, aprenderemos más aún de esta parte. Que el Señor nos haya fortalecido, que el Señor les bendiga. Oramos. Señor, agradecemos, Padre, nuevamente tu palabra. Pero lo hacemos una vez más, Señor, y queremos que no sea sin sentido, sino que para nosotros, Señor, pueda ser considerado en los corazones de manera profunda, tomando en cuenta tu verdad, tu palabra y las implicaciones de esta, Señor, para nuestra vida, para nuestra perspectiva acerca de la iglesia, para nuestra perspectiva acerca de tu buena providencia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Y Padre, que podamos estar fortalecidos con la palabra, Señor, de tu poder, y podamos ver las cosas que están por delante, Señor, de una manera tal que nos gocemos aun cuando puedan ser adversas, que podamos confiar en que tú, Señor, tienes a bien bendecir a tu iglesia aún en medio de las aflicciones. Señor, sabemos que podremos estar de pie en esperanza en el día de tu juicio, Señor, no porque seamos buenos, sino porque en Cristo, Señor, nos has salvado, y así podremos adorarte
por siempre, en la eternidad. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Síguenos sustentando. Y gracias, Señor, por tu grande paciencia para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Y hemos pedido, Señor, de tu bendición para todo este año, y no solamente este año, Señor, sino hasta tu venida, que tú sigas sustentando tu iglesia. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.